Bueno, hoy vamos a estar resolviendo la práctica 2, que es la práctica de factores específicos y modelo de Hertzsche-Röllin. Mi idea para que esto no sea tan pesado es resolverlo, o sea, dividir esta clase en 3 videos diferentes, en donde en el primer video voy a estar resolviendo el caso 1, en el segundo el caso 2 y en el tercero vamos a estar comentando el modelo de Hertzsche-Röllin. Bien, entonces vamos a empezar con el caso 1, que es el comercio de Chile con el resto del mundo. Al principio lo que vamos a hacer es empezar a pensar a Chile como una economía en autarquía y después vamos a ver eh, qué pasa cuando se abre al resto del mundo. Bien, y lo que nos dice la consigna es que en Chile se puede producir maquinaria usando trabajo y capital y cobre usando trabajo y tierra, ¿sí? Y además nos dan que la oferta total de trabajo es igual a 100 unidades. Es decir, que si lo pensamos en términos del modelo de factores específicos, nosotros podemos decir que la producción de maquinaria va a tener como factor específico el capital y la producción de cobre va a tener como factor específico la tierra. Y el trabajo va a ser móvil entre los dos sectores. ¿Sí? Va a haber trabajadores que pueden tanto trabajar en el sector de cobre o eventualmente podrían también trabajar en el sector de maquinarias. ¿Bien? Entonces, la primera parte, la parte A, lo que nos dice es que tenemos que graficar la frontera de posibilidades de producción a partir de graficar las funciones de producción de los dos bienes, ¿sí? De la maquinaria y del cobre. Y para ello, en vez de darnos una función matemática, lo que hace es darnos los números, cosa de que nosotros podemos deducir qué forma va a tener. Nosotros sabemos por un supuesto que seguramente charlaron en la clase teórica, es que el modelo de factores específicos supone rendimientos decrecientes a escala. Eso significa que si mantenemos un factor fijo, un factor constante y vamos aumentando la cantidad de otro factor, a medida que va aumentando la cantidad de ese factor, la producción también aumenta. Pero en el extremo, la producción cada vez va a aumentar en una tasa cada vez menor. Bien, o sea que si yo duplico la producción con rendimientos decrecientes a escala, si yo duplico los factores, la producción no va a duplicar, va menos que duplicar. Bien, esa es como la esencia. Si alguien tiene dudas o no se acuerda qué implicaban los rendimientos decrecientes a escala, los invito a leer el libro de Varian Intermedio, que es bastante sencillo y ahí se explica bastante bien cómo es el tema de funciones con rendimientos decrecientes a escala. ¿Sí? Entonces, algo que también posiblemente hayan charlado es que la existencia de estos rendimientos decrecientes a escala va a determinar la forma de la frontera de posibilidades de producción. Si volvemos un modelo para atrás y vemos el modelo ricardiano tenía un factor específico y había rendimientos constantes a escala. Decía, vos duplicabas el trabajo, duplicabas la producción. Eso hacía que la frontera de posibilidades de producción tuviera una forma recta, ¿sí? Fuera una recta. Ahora, con rendimientos decrecientes, la forma de la frontera de posibilidades de producción va a cambiar, ¿sí? Entonces, a partir de estos valores que nos da el ejercicio, yo lo que hice es armar un gráfico que es este que ven ustedes acá en pantalla, que es bastante similar al que aparece en el libro de Krugman, ¿bien? Entonces, en el primer cuadrante, lo que nosotros vamos a ver es la relación entre la cantidad producida de maquinaria y la cantidad producida de cobre. En el segundo cuadrante nosotros vamos a representar la función de producción del sector maquinarias, en donde en el eje X voy a tener la cantidad de trabajo, que el máximo va a ser 100, ¿sí? Porque eso es un dato del ejercicio. Y en el cuarto cuadrante, quizás de manera de espejo, voy a representar la función de producción del sector de cobre, de nuevo en el eje X, que en este caso está como un poco invertido, vendría a estar la cantidad de trabajo, y en el eje Y, perdón, va a estar la cantidad de cobre, perdón. Entonces, básicamente yo lo que hago es, a partir de los datos que me dan, voy construyendo esta frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Después, en este tercer cuadrante, yo lo que hago es hacer una línea recta que une la cantidad de trabajo destinado para el sector de maquinarias con la cantidad de trabajo destinado para el sector de cobre. ¿Por qué hago esto? Bueno, básicamente porque yo estoy suponiendo pleno empleo de factores, es decir, que no puede haber trabajadores que no estén trabajando. Bien, entonces, supónganse, si yo decido destinar 10 personas a la producción de maquinarias, eso significa necesariamente, si yo me extiendo para abajo, que voy a tener que dedicar 90 personas para la producción de cobre. Bien, entonces lo que está representando esta línea acá es justamente eso. Entonces, en primer lugar, construyo las dos funciones de producción.
Y a partir de los datos obtenidos en la función de producción, yo voy a poder deducir la forma de la FPP a partir de proyectar puntos, ¿sí? Por ejemplo, vamos al caso más extremo, que es que yo estoy destinando la totalidad de mi fuerza de trabajo, o sea, los 100 trabajadores con los que tengo, los destino a la producción de maquinarias. Entonces, si yo hago eso, yo voy a producir 100 cantidades de maquinaria, ¿sí? Por un dato que me provee el ejercicio. Entonces, si yo proyecto eso, voy a producir acá, ¿sí? 100 cantidades de maquinarias y ese va a ser mi primer punto de la frontera de posibilidades de producción. Bien, vayamos al otro extremo, al caso donde yo estoy destinando la totalidad de mi fuerza de trabajo a la producción de cobre, ¿sí? De nuevo, por dato del ejercicio, yo voy a producir 100 unidades de cobre, que si yo lo proyecto hacia el primer cuadrante, voy a obtener también otro punto más de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Los dos puntos extremos. Ahora, ¿qué pasa si yo decido destinar 10 unidades a la producción de maquinaria y por lo tanto 90 unidades a la producción de cobre? ¿Sí? Si yo proyecto estos dos puntos, voy a obtener este que está acá, este azul que aparece acá en pantalla. Bien, entonces de esa manera, haciendo un proceso iterativo de proyecciones, yo voy a poder deducir la forma de la frontera de posibilidades de producción, que como ya les anticipé, va a tener una forma distinta a la del modelo ricardiano. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que la FPP tiene una forma cóncava hacia el origen, ¿sí? De nuevo, esto se debe justamente a suponer rendimientos decrecientes a escala. Bien, entonces esto sería todo lo que nos pide hacer el punto A del ejercicio 1. Vamos a pasar ahora al punto B. Y en el punto B también nos dan una tabla de datos que es la que aparece acá en pantalla, en donde en esta tabla lo que nosotros tenemos son las productividades marginales del trabajo para el sector de maquinarias y para el sector de cobre. Y lo que nos pide es determinar el salario y el trabajo asignado a cada sector en equilibrio, así como también la producción de cada sector, sabiendo que las curvas de productividad marginal corresponden a estos datos que están acá en la tabla, ¿no? Y además nos dan un dato adicional que es los precios relativos, ¿sí? Nos están dando el precio relativo de la maquinaria en términos de cobre. Nos dice que eso es un medio. Este dato es clave porque si no nos dieran este dato no podríamos resolver nada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar todo lo que nos pide es tomar los datos, ¿sí? Todo esto y usar las definiciones que nosotros ya sabemos, ¿sí? De condición de equilibrio y empezar a trabajar con eso, ¿sí? Entonces, vamos a partir del dato, precio relativo de maquinaria en términos de cobre igual a un medio, y nosotros como nos están pidiendo datos en equilibrio, lo que vamos a hacer es plantear la condición de equilibrio, ¿bien? Entonces, la condición de equilibrio va a ser la igualación de salarios, ¿ok? ¿Y por qué es igualación de salarios? Bueno, básicamente porque si yo soy un trabajador que trabaja en el sector de cobre y percibo que en el sector de maquinarias nos están pagando más, mi incentivo va a ser pasarme al sector de maquinarias, ¿bien? No voy a querer quedarme trabajando en un sector donde me pagan menos. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el factor trabajo es móvil entre sectores, ¿bien? Entonces, a partir de esta condición de equilibrio que implica la igualación de salarios, yo la desarrollo un poquito más y digo que, bueno, el salario en el sector de cobre va a ser igual al precio del cobre multiplicado por la productividad marginal del trabajo en el sector de cobre y lo mismo hago para el sector de maquinarias. Entonces tengo esta expresión que ustedes ven acá en pantalla y que les estoy señalando. Lo que hago ahora es elaborar un poquito más. Hago algunos cálculos algebraicos, paso particularmente el precio del cobre dividiendo, la productividad marginal del trabajo en el sector de maquinarias también dividiendo y obtengo esta expresión. De esta expresión yo ya conozco el precio relativo, ¿no? Es igual a un medio. Eso significa que el cociente de productividades marginales va a tener que ser igual a un medio, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo vuelvo para atrás, voy a volver para atrás a la tabla y observo lo siguiente. Si yo destino 70 unidades de trabajo a la producción de cobre, voy a tener una productividad marginal del trabajo en el sector de cobre de igual a 5, ¿sí? Ahora, si yo destino también por pleno empleo las 30 unidades de trabajo que me sobran a la producción de maquinaria, yo voy a obtener una productividad marginal en el sector de maquinaria de 10, ¿sí? Entonces, si yo hago el cociente de 5 y 10, voy a obtener un medio, ¿sí? Entonces, esas son las productividades marginales que cumplen
con la condición de equilibrio, ¿sí? Entonces vuelvo para adelante. En consecuencia, yo voy a poder decir que voy a destinar 70 trabajadores a la producción de cobre y 30 trabajadores a la producción de maquinarias, ¿bien? A partir de ahí, yo puedo deducir que el salario de equilibrio va a ser igual a 10. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque tengo los precios relativos y básicamente reemplazo en la ecuación original y obtengo que el salario de equilibrio es igual a 10. ¿Sí? Si yo pongo 10, es la única manera donde se me cumple la condición de equilibrio. ¿Sí? Perdón. Entonces, si nosotros queremos pensar esto de manera gráfica, lo podemos ver de esta manera. Este gráfico que yo les estoy mostrando acá en pantalla está totalmente a escala, ¿sí? Lo grafiqué siendo lo más precisa posible. Entonces, lo primero que podemos ver es que la curva del mercado de trabajo en el sector de cobre tiene mucha más pendiente que la curva del mercado de trabajo en el sector de maquinarias. Y eso se debe básicamente al dato de los precios relativos, ¿sí? Como los precios relativos, el precio relativo de la maquinaria en términos de cobre es igual a un medio, también podría pensarse que el precio del cobre es el doble que el precio de la maquinaria. Bien, por eso tiene el doble de pendiente, ¿sí? Y nosotros podemos ver que el punto en donde se igualan es este punto rojo que está acá. Esa va a ser el equilibrio de la economía en autarquía, en donde voy a tener 70 trabajadores en la producción de cobre y 30 trabajadores en la producción de maquinaria. Y el precio, el salario de equilibrio va a ser igual a 10. Bien. Ahora también nos pedía la producción. Bueno, la producción es muy fácil darse cuenta. Lo que tienen que hacer es remitirse a la tabla del punto A, donde te dice cuánta producción de maquinaria y cuánta producción de cobre se produce dado la cantidad de trabajadores y los empleados. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que en la producción de maquinaria íbamos a estar destinando 30 trabajadores. Entonces, si yo utilizo 30 trabajadores en la producción de maquinaria, voy a producir 48,6. Bien. Por el otro lado, si yo destino 70 trabajadores a la producción de cobre, voy a estar produciendo 86,7. ¿Sí? Entonces, salario de equilibrio va a ser 10, 70 trabajadores en cobre, 30 trabajadores en maquinaria, producción de equilibrio va a ser 48,6 para maquinaria y 86,7 para cobre. Bien, y con eso también respondemos todo lo que nos estaba pidiendo el punto B. Bien, pasemos ahora al C. El C lo que nos propone es un shock de demanda relativa. ¿Sí? Ahora ya podemos pensar a Chile como abierto al comercio internacional con el resto del mundo. Y nos dice, bueno, la gran demanda de componentes electrónicos, de los cuales el cobre es uno de los principales insumos, impulsa un incremento de la demanda relativa de cobre, ¿sí? Describe y grafique los efectos de este cambio en el mercado internacional sobre el precio relativo del cobre y sobre el equilibrio inicial en el mercado interno chileno. Salarios, distribución de trabajo entre sectores, oferta relativa, bienestar de los propietarios de los factores específicos. ¿Bien? Entonces, mi recomendación es que siempre que ustedes les den un shock del modelo de factores específicos, comiéncense fijando qué pasa en el mercado interno, ¿sí? En el mercado de trabajo, porque eso después nos va a ser mucho más fácil para evaluar cómo va a ser el bienestar de los terratenientes y de los capitalistas. ¿Bien? Entonces, hagamos eso. Decimos, tenemos un shock en la demanda relativa del cobre. Eso impulsa el precio del cobre. ¿Sí? Y el precio de las maquinarias a priori se mantiene igual porque no tenemos información al respecto. ¿Sí? Entonces, este aumento en el precio del cobre lo que hace es que la curva de salarios de cobre se desplace, ¿sí? Aumente. Entonces pasa de esta curva negra a la roja, ¿sí? Que está a la derecha. Entonces, partíamos de la situación de equilibrio inicial pre-shock. Pasa el shock, aumenta el precio del cobre. Entonces, el salario en el sector de cobre, en una primera aproximación, como en el momento inmediato, pasa a estar en el punto J. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los tipos de maquinaria, los trabajadores que estaban en el sector de maquinaria van a decir, che, mirá, a los de cobre ahora les empezaron a pagar mejor. Entonces, lo lógico, porque el individuo es racional, es, bueno, me paso a trabajar el sector de cobre, por eso me van a pagar más. Ahora, ¿qué pasa? A medida que va aumentando la cantidad de trabajadores en el sector de cobre, la productividad marginal del trabajo en el sector cobre va a ir disminuyendo, ¿sí? Por este supuesto que habíamos hecho de rendimientos decrecientes.
Bien, entonces como la productividad del factor del trabajo en el sector cobre disminuye porque ahora el trabajo es relativamente abundante, eso va a hacer que haya un corrimiento sobre la curva roja que haga que nosotros pasemos de este equilibrio transitorio en el punto J al equilibrio final en el punto E2. Bien, entonces finalmente el salario de equilibrio en realidad va a estar dado por este equilibrio E2. Bien. En realidad, el punto J, para ser sumamente estrictos, no es un equilibrio, es un punto de transición hasta que la economía eventualmente ajuste y por productividades marginales se llegue a la igualación de salarios, ¿sí? Una vez que nosotros llegamos a este punto E2, ya no va a haber incentivos a moverse de un lado para el otro porque en ambos sectores se va a estar pagando el mismo salario, ¿sí? O sea que, ¿qué podemos decir para los trabajadores? Bueno, en términos de salario nominal, este aumentó, ¿sí? Porque antes teníamos un salario nominal más bajo. Ahora, en términos reales, no está claro qué puede pasar, porque si bien aumentó el salario nominal, también aumentó el precio del cobre, ¿sí? Entonces, digamos que en términos reales, el trabajador va a estar teniendo un efecto medio ambiguo, ¿no? Que va a estar condicionado a sus preferencias y cómo éste arme su canasta de consumo. Porque, por ejemplo, si el tipo tiene una canasta de consumo en donde consume totalmente cobre, va a estar peor. ¿Por qué? Porque fíjense que la variación del precio es la diferencia entre el punto E1 y el punto J, ¿sí? O sea, el corrimiento de la curva. Esa es toda la variación de precios. Pero la variación de salarios es mucho menor, ¿sí? La variación del salario nominal es la variación, la distancia en altura del punto E1 al punto E2, ¿sí? O sea, el tipo le están aumentando el salario nominal, pero mucho más aumentó el precio del cobre. Entonces, una persona que solamente consume cobre va a estar peor. Por el otro lado, una persona que solamente consume maquinarias va a estar mejor, ¿sí? Porque aumentó su salario nominal, no aumentó el precio de las maquinarias, entonces ahora puede comprar más maquinarias. En términos reales está mejor, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros no conocemos cómo se componen las canastas de consumo de cada consumidor, entonces la verdad es que no podemos decir qué pasa certeramente con el bienestar de los trabajadores. ¿Bien? Entonces, lo que podemos decir, sí, es que aumentó el salario nominal y que aumentó la cantidad de trabajadores en el sector de cobre y disminuyó la cantidad de trabajadores en el sector de maquinarias. Entonces, teniendo eso en mente, pasemos a ver qué pasa con el bienestar de las otras personas. ¿Sí? Por un lado tenemos los terratenientes, que son los dueños del factor específico utilizado en la producción del cobre. ¿Sí? Entonces, ellos lo que van a percibir es lo siguiente. Aumentas el precio del cobre por este shock de demanda relativa. Eso hace que aumente la cantidad de trabajadores en el sector cobre por lo que ya vimos. Pero como ahora la cantidad de trabajadores es relativamente abundante, la productividad marginal del trabajo en el sector cobre va a disminuir y por efecto inverso va a aumentar la productividad marginal de la tierra en el sector cobre. ¿Por qué pasa esto? Bueno, imagínense que tenemos al terrateniente que no sé, tiene 30 hectáreas y tiene en esas 30 hectáreas trabajando 70 personas. ¿Bien? Entonces se produce una cierta cantidad. Si yo traigo muchas personas a trabajar sobre la misma cantidad de tierra, porque yo no aumenté mi cantidad de hectáreas, entonces voy a tener un montón de personas operando la misma máquina y por ahí entorpecen el trabajo y es como que, digamos, se arma un lío, ¿no? Con muchas personas trabajando sobre la misma cantidad de tierra. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que la productividad marginal del trabajo decrece, ¿sí? Porque cada trabajador que yo voy agregando cada vez me aporta menos, porque no tengo más tierra sobre la que puede trabajar. Entonces, si yo tuviera la buena suerte de poder adquirir un poquito más de tierra, entonces esa tierra me va a significar un aumento en la productividad enorme, ¿sí? Porque ahora voy a poder destinar todos esos trabajadores que los tengo aglomerados trabajando en mis parcelas a estas nuevas parcelas de tierra, ¿sí? Entonces, esa es la razón, por ahí intuitiva, de por qué hay una relación inversa entre la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal de la tierra. Que disminuya la productividad marginal del trabajo, vamos a asumir que va a aumentar la productividad marginal de la tierra, ¿sí? Y algo parecido va a estar después pasando con el capital. Entonces, vamos a ver un poco qué es lo que está pasando,
¿sí? Para ver qué pasa con la renta. Por un lado, yo sé que la productividad marginal de la tierra, por lo que yo ya les acabo de explicar, está aumentando. Por el otro lado, gracias al shock de demanda relativa, aumenta el precio del cobre. Entonces, esta ecuación que ustedes ven acá es la definición de renta real del terrateniente, ¿sí? Entonces, para que se mantenga esta igualdad, si esto aumenta y esto aumenta, lo que tiene que pasar con la renta nominal del terrateniente es que tiene que aumentar muchísimo más, ¿sí? Eso significa que el terrateniente va a ser el que sale mejor parado a partir de este shock de demanda relativa, ¿sí? A él le conviene, o sea, le vino bárbaro todo lo que pasó porque aumentó su renta nominal un montón. Veamos qué pasa con el capitalista, ¿no? Porque debido al aumento de precios en el sector de cobre, la cantidad de trabajadores en el sector de maquinaria disminuyó, ¿sí? Como hay menos trabajadores en el sector de maquinaria, cada trabajador es más productivo marginalmente, ¿sí? O sea que la productividad marginal del trabajo en el sector de maquinarias aumenta. Pero lo que pasa ahora es que tengo pocos trabajadores y tengo muchas máquinas, ¿sí? O sea, y tengo muchas máquinas que no las estoy pudiendo usar porque tengo pocos trabajadores. Si yo sigo agregando máquinas, nadie las va a poder operar y eso la verdad que no me aporta mucho. Entonces, yo voy a decir que un aumento de la productividad marginal del trabajo en el sector de maquinarias va a estar acompañado de una disminución en la productividad marginal del capital en el sector de maquinarias. De nuevo, se verifica esta relación inversa entre productividad marginal del factor móvil y productividad marginal del factor específico que yo les había comentado antes. Entonces, vamos a ver la fórmula de la renta real para ver qué pasa con la renta del capitalista. Ya habíamos dicho que la productividad marginal del capital disminuye. Bien, pero no teníamos información acerca de qué pasaba con el precio de las maquinarias. Entonces vamos a suponer que se mantiene constante. Como esto disminuye y esto no cambia, lo que tiene que pasar es que la renta del capitalista tiene que disminuir para mantener la igualdad. Eso significa que en este caso, con este shock de demanda relativa, el que va a estar peor va a ser el capitalista, ¿bien? Porque va a estar disminuyendo la renta. Entonces, si nosotros hacemos como un resumen de todo lo que ocurrió, vamos a decir que el que mayor variación tuvo en su renta es el terrateniente, o sea que él estaría mejor. Después, esta variación en la renta, además, nosotros sabemos, por lo que ya les comenté antes, que tiene que ser mayor a la variación de precios en el sector de cobre. Bien, además, por lo que habíamos visto en el gráfico del mercado de trabajo, la variación en el precio del cobre es mayor a la variación en el salario nominal. Esta variación positiva en el salario nominal es mayor a la variación del precio de las maquinarias, que en este caso es cero, porque no sabemos si varió. Asumimos que no varió, ¿sí? Y además, esta variación de cero, esta variación nula en el precio de las maquinarias, al mismo tiempo es mayor a la variación en la renta del capitalista, que directamente disminuyó, ¿sí? Está teniendo una variación negativa, por justamente todo esto que ya habíamos charlado, ¿sí? Entonces este sería como el resumen de lo que pasa tras este shock de demanda relativa. Siempre que ustedes hagan un ejercicio, mi recomendación es que al final pongan un cuadrito así como para que vean, más que nada para que ustedes chequen que hayan hecho todo bien, ¿sí? O sea, eh, siempre tiene que darse más o menos este fenómeno. Bien, entonces, esto por parte de lo que pasa con el bienestar. Entonces, lo que vamos a decir es que el terrateniente está mejor, el capitalista está peor y con los trabajadores vamos a tener un efecto ambiguo. Bien, veamos ahora qué pasa en términos de consumo y con la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? O sea, este cambio en la demanda relativa está generando un cambio en los precios relativos, ¿no? Eso hace que la pendiente de la restricción de precios sea mucho más inclinada. Eso hace que vos ahora puedas acceder a una nueva curva de indiferencia, a una nueva nivel de utilidad que es superior, que te permite a vos consumir en este punto C, ¿sí? O sea, sin duda los individuos con la apertura comercial en general van a estar mejor, porque siempre que ellos acceden a una curva de indiferencia superior, implica necesariamente que están mejor, ¿sí? Ahora, lo que está pasando acá es que quizás ellos van a consumir un poco menos de cobre, por como me quedó graficado, no necesariamente puede verse así, y van a consumir mucho más de maquinaria, ¿sí? O sea, ellos al acceder, gracias a este shock de demanda relativa, ellos van a poder acceder a nuevos niveles de consumo, ¿sí? Veamos qué pasa en el mercado internacional.
Bueno, básicamente esta extensión de demanda relativa implica un aumento en los términos de intercambio, ¿sí? Por eso es lo que estamos viendo acá, que yo les decía que también aumentaba el precio del cobre, justamente por este aumento en los términos de intercambio, ¿sí? O sea que ahora se va a producir relativamente más cobre que maquinaria, ¿sí? Y eso es algo que también nosotros lo vamos a poder ver volviendo para atrás en la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Porque ahora la economía chilena va a estar produciendo en el punto B, pero va a estar consumiendo en el punto C, ¿no? Eso también viene asociado un poco a la posibilidad de que cuando vos te abrís al comercio, vos podés disociar tus decisiones de producción de tus decisiones de consumo, ¿sí? Cuando vos estás en autarquía, vos tenés que comer lo que producís, ¿sí? Ahora, cuando te abrís al comercio, esto no necesariamente es así. En particular, con este shock de demanda relativa, vos vas a estar aumentando tu demanda relativa de cobre en este punto B, porque vas a producir mucho más, si lo comparamos con el punto A, que era el punto de autarquía, y previo al shock, y vas a consumir en el punto C. ¿Bien? Entonces, esto es una manera también de verlo en términos del mercado internacional. Lo que vemos es un corrimiento hacia la derecha y hacia arriba de la demanda relativa de cobre. ¿Bien? Entonces, esto concluye un poco lo que era el punto C. Vamos ahora finalmente al punto D, que el punto D lo que nos dice es que hay una nueva tecnología que permite acceder a una antigua mina de explotación, incrementando la oferta de cobre chilena. O sea, básicamente lo que está pasando es que está habiendo un shock en donde aumenta la cantidad de tierra disponible, ¿sí? Está aumentando el factor específico para la producción de cobre. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver es como hay un aumento en la oferta relativa del cobre en Chile, es un corrimiento justamente hacia abajo y hacia la derecha de la oferta relativa. Y eso va a tener un efecto sobre los precios, ¿sí? En particular está habiendo una disminución en los términos de intercambio, ¿sí? Entonces, veamos un poco qué pasa con el bienestar de los dueños de los factores, ¿sí? En particular, nosotros en una primera aproximación, ¿sí? Antes de pensarlo en términos del mercado internacional, a priori no hay cambio en los precios, ¿sí? A priori, después sí se modifican los términos de intercambio. Pero en principio lo que está pasando es que hay un aumento en la cantidad del factor específico de la producción de cobre, ¿sí? Como ahora aumentó la tierra, esta tierra es relativamente menos productiva, ¿sí? Entonces lo que podemos evidenciar es que hay una disminución en la productividad marginal de la tierra en el sector de cobre. Por una relación inversa, nosotros vamos a ver que hay un aumento en la productividad marginal del trabajo en el sector de cobre, por todo lo que yo ya les había explicado, ¿sí? Entonces, en el mercado interno de Chile, yo voy a percibir disminuye la productividad marginal del trabajo, no se afecta el precio, porque al principio no hay un problema de precio, sino que se encontró más tierra, y eso, sorprendentemente, hace que baje la renta del terrateniente, ¿sí? O sea, es re loco, ¿no? Porque uno pensaría que si encontró más tierra para explotar estaría mucho más contenta, pero en realidad, o sea, está pasando este efecto de por los rendimientos decrecientes disminuye la productividad marginal de la tierra y como no hay un cambio en los precios al principio, la renta del terrateniente está peor, ¿sí? Justamente, o sea, esto se debe a los rendimientos decrecientes, ¿sí? Esto lo repito muchas veces porque claramente este supuesto tiene implicancias en términos de resultados muy importantes para este modelo. Después, lo que vemos también es que como aumenta la productividad marginal del trabajo en el sector de cobre, eso hace que haya un desplazamiento en la curva de salarios, ¿no? O sea que va a haber en definitiva, a priori también, mayor cantidad de personas en el sector de cobres. Eso va a implicar que haya menos personas en el sector de maquinarias, lo que va a aumentar la productividad marginal del trabajo en el sector de maquinarias y por relación inversa va a disminuir la productividad marginal del capital en el sector de maquinarias. Entonces, si pensamos en la renta del capitalista, lo que va a estar pasando es que va a disminuir la productividad marginal del capital, el precio no se va a mover, entonces la renta nominal va a bajar, ¿sí? Es decir, que todo este hallazgo de tierra, que por ahí uno pensaría que es bueno, en definitiva termina arruinando las rentas del terrateniente y del capitalista, ¿sí? ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, su salario nominal va a aumentar porque está habiendo un aumento en la productividad marginal del trabajo, ¿sí? En ambos, tanto en el sector de cobre como en el sector de maquinarias. Pero en términos reales,
no sabemos bien, porque como eventualmente se modifican los precios relativos en el mercado internacional, vamos a seguir diciendo que va a tener un efecto ambiguo, ¿sí? Si no se modificaran los precios a nivel internacional, si estuviéramos en autarquía, los tipos están mejor, porque aumenta su salario nominal y no se modifican los precios. Pero al estar en el mercado internacional y que bajen los términos de intercambio, eso va a implicar eventualmente una modificación de precios, como un shock de segunda, digamos, de segunda línea, ¿no? Bueno, y acá terminamos entonces la primera parte del video. Ya en la segunda vamos a estar metiéndonos en el caso 2, que es el comercio entre Chile y Vietnam.